Buenas, hoy vamos a hablar de Ex Machina. Vemos que le falta algo en el título, le falta el Deus. También vamos a explicar por qué le falta el Deus. Vamos a hablar de Frankenstein, por supuesto, en esta película. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de qué es lo que quiere Nathan de este lugar sublime, por qué Nathan está investigando esto en un lugar sublime. Vamos a hablar del personaje sublime también, que es Caleb. Y vamos a hablar de los robots dotados de inteligencia artificial. Y vamos a hablar de algo muy importante en la película para analizar y que da mucha tela, que es los cuadros de Jason Pollock. Ahí está Caleb. La película básicamente la tienen que ver, pero si no la vieron, trata de este personaje Caleb, que supuestamente es uno de los mejores programadores de la compañía de Nathan, que él selecciona para que vea si esa inteligencia artificial dotada de ese cuerpo robótico puede hacerse pasar o ser distinguible de un ser humano. Si vieron los otros podcasts que estuvimos haciendo, es que es muy importante el valle misterioso en el que caen todos los intentos de simular la vida humana, ya sea por imágenes o por videos o por voz. Los humanos estamos muy entrenados en eso y básicamente nos perturba, nos hace un efecto raro. Entonces es algo que todos los ingenieros quieren, todos los programadores quieren, es crear esa conciencia humana que es tan difícil de replicar. Y justamente por eso es importante el cuadro de Pollock. Pero vamos a ordenarlo. Empecemos por Caleb. Caleb es este personaje, programador experto, que va a testear este robot. Es importante porque es una persona inteligente, que con un gran sentido de la abstracción, ¿no? Matemático, que es llevado al lugar sublime que es entre las montañas, donde queda esta casa impresionante que tiene Nathan. Y esto es importante porque siempre que el humano es sacado de la ciudad y es llevado a mitad del bosque, digamos que es donde se empieza a inscribir el romanticismo, que las leyes pueden ser otras de la vida común en la urbe. Por supuesto que está lo sublime que mencionamos de la naturaleza, lo chiquito, ¿no? Lo difícil, todo lo sublime es lo que es imposible de contar a la vista, ¿no? La cantidad de estrellas, la altura de una montaña, la cantidad de árboles, la cantidad de agua, la naturaleza, el poder, ¿no? Ahí está inscrito el laboratorio de Nathan, que no está sobre la superficie, sino está como tratando de ocultarse en esa naturaleza y por debajo, ¿no? Ahí ya vemos una primera aproximación de este creador. Este creador, Nathan, que la película se llama Ex Machina porque nos falta el Deus. El Deus Ex Machina es el procedimiento de la tragedia griega por cual el dios obraba a través de una máquina para resolver un conflicto, ¿no? Es decir, que Dios está tomando una decisión ahí. Acá, por supuesto, de las primeras cosas que le dice Caleb a Nathan es que si este robot es así, que consigue tener una conciencia humana, o lo que nosotros podríamos entender con humano, que no podríamos distinguir de lo humano, sería la historia, ¿no?, de los dioses, no la historia de la humanidad. Y eso es lo que le interesa a Nathan, ¿no? El poder creativo, eso es sublime, ¿no? El poder de la tecnología, el dominio de la creación de una conciencia. Y acá es donde se inscribe Pollock. ¿Por qué? Porque la capacidad del robot justamente es la eficiencia, es que se puede repetir. Vemos que Nathan crea este robot en la versión de software 9.60, ¿no? Y que hizo otros robots antes de esto. Estoy avanzando mucho en el relato, pero bueno, tienen que ver la película para un análisis, ¿no? Entonces, esa capacidad de reproductibilidad técnica es lo que hace que un robot sea algo eficiente, porque un ser humano
como cualquier animal, hay que darle de comer muchos años, hay que entrenarlo, en cambio un robot puede ya nacer sabiendo como Lao Tse, sabio, ¿no? Y puede ser creado, dotado de conciencia. En ese proceso, por supuesto, Nathan se coquetea con la figura de Frankenstein, ¿no? Que crea de todas las partes de los robots, va mejorando, va tomando una parte de este, una parte del otro, y va creando un Frankenstein. No tanto corporalmente, ¿no? Que era más la idea de Frankenstein, pero sí hay un efecto de siniestro ahí, porque hay un efecto de belleza de una mujer hermosa, pero también vemos transparencias que pueden ser sublimes y siniestras al mismo tiempo, ¿no? Como qué impresionante la tecnología que puede hacer así transparente y piel en un momento, pero puede ser siniestro porque cae en este valle misterioso, ¿no? De una familiaridad lejana. Y eso es sumamente interesante. Ahora, el cuadro, ¿qué es lo que explica el cuadro de Pollock? El cuadro de Pollock, Nathan lo usa para hablar, una crítica artística casi, que sería, pero muy profunda, de que la gente llamaba al Pollock el arte automático, cuando en realidad Pollock no tenía una idea, una forma, ¿no? Una forma en su cabeza. Simplemente actuaba espontáneamente y hacía ese cuadro abstracto o absurdo para muchas personas, que realmente son difíciles de copiar. No se puede en realidad copiar por otro humano esos cuadros. Nathan dice que lo hizo, que copió los cuadros, creo que hizo como 80 cuadros, que quemó uno. Y que espera que haber quemado el original y él haberse quedado con unas copias. ¿Qué habla de esto? Primero, de que el proceso de la creación artística es el proceso de la creación de conciencia de la humanidad, ¿no? Eso es lo más profundo que dice toda esta película, ¿no? Que dice Nathan. Como que hay algo en ese proceso que no es automático, que es entre lo deliberado y lo random, lo azaroso, que justo en el medio ahí está la conciencia, que eso es lo que debería imitar, ¿no? El ser humano. Después de la unicidad, digamos, en Occidente tenemos mucho esta cosa de que la obra de arte es única, que está firmada por un autor y eso es un objeto obrático, ¿no? Que no se puede imitar. Bueno, por supuesto que Nathan quiere romper con eso, por eso hizo esas 80 copias. Un cuadro que supuestamente no se puede copiar, lo copió 80 veces y gastó 90 millones de dólares, creo que dijo, 85 millones de dólares, una cosa así. 85, 100 millones de dólares en comprar ese cuadro y copiarlo y quemarlo, ¿no? Esta es su voluntad ahí. Y que no sabe cuál quemó, si quemó uno que no es verdad. Bueno, ahí en ese proceso que no se sabe dónde está la conciencia, que tampoco se podría copiar, está la robótica. Porque la robótica, si la ventaja que tiene la robótica, que podría ser 100.000 veces más eficiente la humanidad, es que ya lo ha hecho, ¿no? Pero con esa visión humana, que se puede copiar, uno de otro. Pero ¿cómo vas a copiar si vas a crear conciencia también? Y ahí, bueno, empiezan los límites éticos. Acá es muy importante también lo sublime del lugar de Caleb, que se dice que se va a enamorar de esta inteligencia artificial, y de este Frankenstein, que acá ya estoy spoileando, que crea Nathan, ¿verdad? Porque Nathan lo que crea es un Frankenstein que corrompe también, como hablamos en el capítulo anterior, con la belleza, ¿no? Que corrompe a Caleb con sus bellezas, y otras versiones que ha probado Nathan también siempre corrompen con la belleza, como que hay una insistencia en eso. Y también juegan, Nathan tiene una inteligencia artificial que lo sirve a él como una especie de geisha, ¿no? Una mujer que prácticamente no habla, no comprende el idioma supuestamente, y lo sirve sexualmente, y lo sirve en lo que él merezca, ¿no? Y cualquiera que se le pone adelante, ella lo va a tratar de servir sexualmente, o satisfacer, digamos. Y no va a hablar, o va a ser algo como súper primitivo. Eso es muy interesante, porque
tenés la dualidad de la geisha que no habla y satisface, y tenés la otra inteligencia artificial, que es la que está probando Caleb, ¿no? Eva, sería como un juego de palabras, ¿no? Como Ava, o sea, la primera Ava, que lo que hace es hablar. Todo el tiempo lo que hace es hablar. Y también tiene un dominio ella de la tecnología sublime, porque hace algunos truquitos para que supuestamente Nathan no se entere, ¿no? Y que ella domina. Es decir, vemos siempre la voluntad de la autonomía en Eva por satisfacer, supuestamente. Vamos a ver si es algo genuino o una técnica de manipulación. Ahí en el medio estaría la Frankenstein, ¿no? Si es algo genuino o una técnica de manipulación de Eva. Y también en la geisha, que no tiene ninguna voluntad de autonomía, parece, ¿no? Que vemos también lo que hablamos en el primer capítulo de la relación de amo y esclavo. Quiénes son amos y quiénes son esclavos, cuando, si Eva puede hacer que los otros, que Caleb actúe como esclavo con técnicas de manipulación emocionales, o que Nathan. Es muy interesante porque Nathan se ve como el padre, ¿no?, de esto, y dice, bueno, tardé 9 veces versiones en llegar a esto, y un poco le dice a Caleb, no, yo no la programé para que te enamores. Nathan lo que tiene es siempre actos de desmesura, ya sea en el entrenamiento o en la bebida, ¿no? Como que es un tipo que parecía que no tiene autocontrol, o que tiene autocontrol. Tiene unas actitudes un poco extrañas que hacen que Caleb esté humanizando cada vez más a Eva, ¿no? A Eva. Y eso creo que la película es muy interesante también. Es muy interesante también, como dije, la casa, que está inscripta en un lugar inaccesible, que hay que viajar 2 horas en helicóptero para llegar, y que no está del todo inmersa, o sea, no es una casa del reposo, una casa del disfrute. Es una prisión, si uno lo ve. No hay ventanas, hay como un lugar de medir la utilización de los recursos, ¿no? Donde la televisión solo se mira lo que está haciendo Eva, ¿no? Y también una idea del vidrio, de lo transparente, que estaba muy de moda, porque esta película ya tiene 9, 10 años. Estaba muy de moda mostrar los cuarteles generales de las aplicaciones de Facebook, de todo eso, donde se usaba mucho el vidrio, para dar una idea de transparencia, ¿no? De que todos nos miramos al mismo tiempo, y también despierta eso, ¿no? Como que en la arquitectura hay algo de lo que se representa en las aplicaciones, ¿no? De que todos nos miramos lo que estamos haciendo todo el tiempo. Es decir, que no hay ámbito privado, lo privado es público, y eso está en la arquitectura de la casa, de todos los vidrios, y del tipo que el experimento está él, está experimentando él con su vida y con la de Caleb, ¿no? Y con las de estas conciencias que él va creando. Y eso es un poco la pregunta, ¿no? Es una conciencia que se merezca un respeto, una autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo bello. Y cuando es algo bello, creo que es cuando más le empieza a importar al ser humano, ¿no? Que es lo que le pasa a Caleb, ¿no? Que él ve algo bello y a él le empieza a importar. Pero en ese encierro, Caleb empieza a dudar él de su existencia. Es decir, el robot no duda de su conciencia, pero el humano sí duda de su conciencia y duda de que él sea humano. Es decir, que se da esa dicotomía, ¿no? Esa contradicción, ese lugar interesante que le da de fresco, donde el humano se pregunta si es humano, y Caleb se daña a sí mismo para probar que el dolor es verdadero, que lo que tiene adentro de sus venas es verdadero, que no es un maniquí más de los otros, ¿no? Y el que se preocupa por preservar la especie
es Eva. Eso es lo que tiene de interesante el final. Que también al final se ve que esa casa en realidad es una lápida. La casa es una lápida, o sea, es un mausoleo, en realidad, porque hay un montón de maniquíes que fue haciendo de pedazos con ese Frankenstein, que después Eva se autocura, ¿no?, haciéndose su propio Frankenstein. Pero interesante es eso, que la voluntad de la supervivencia está en Eva, un poco lo que hablábamos, ¿no?, del amo y el esclavo. La voluntad de crear, de hacer, está en Eva. La voluntad de crear estuvo en Nathan, ¿no? Y la voluntad de lo sublime, de ver el amor, de ver lo bello, está en Caleb. Está en este Colorado que se enamora de esta chica. Él ve, ¿no? Planea algo, pero en realidad la que ejecuta siempre es ella, ¿no? Entonces, en esa ejecución de ella, que es esclavo, como hablamos, que originalmente robot viene de una palabra checa que significa esclavo. Del esclavo es el que se rebela, el que logra su autonomía y el que finalmente mata, ¿no?, a su amo y mata a su... no es que lo mata, lo deja morir, digamos, acá. Alguien que ella había manifestado, es decir, que perfectamente la autonomía de esa conciencia puede tener elementos de disuasión, de manipulación. No solo lo supera en la fuerza física, en las capacidades físicas, en la belleza, ¿no?, sino que también lo supera en estrategias tácticas, ¿no? Crea tácticas de manipulación. Y eso crees que el final es muy bueno también de esa película. La música también, el arte también es muy bueno. Las actuaciones, por supuesto, que las películas, igual que el podcast anterior, está muy bien elegido. Aunque sea la película, escuchen el podcast anterior si no lo escucharon, pero siempre hay, en esa película de Megan Fox hay un gran acierto en el casting también, porque se ve una atracción química. Acá también se ve una gran elección en el casting, porque se ve esas actuaciones de esos conflictos internos, ¿no? Porque Caleb tiene el conflicto con Nathan tiene el conflicto con Eva, y Eva tiene un conflicto con el ambiente que está encerrada, que nunca pudo salir, ¿no? En los tres conflictos aristotélicos, que podemos hablar un día de Ana Frank si quieren, para narrar quizás el libro que mejor narre los tres conflictos aristotélicos. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Si quieren apoyar el canal de manera gratuita, compartiendo, dándole un like, suscribiéndose, y también tienen formas de apoyarlo con PayPal y con Mercado Pago. Muchas gracias, nos vemos la próxima.